Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que hemos titulado Encuesta del uso del tiempo para su aplicación en la medición de la sociedad del cuidado, organizado por la Comunidad de Prácticas para la Medición de la Sociedad del Cuidado de la Red de Transmisión del Conocimiento de la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Este encuentro constituye la segunda parte del evento que realizamos el pasado 9 de octubre y que busca continuar con el diálogo y el intercambio de experiencias entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea en torno a uno de los temas más relevantes para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias, que es la medición del tiempo y del trabajo de cuidado. Antes de continuar, quiero recordarle a todos los que nos acompañan el día de hoy que para esta reunión contamos con traducción simultánea, así que los invito a activar el botón que encontrarán ubicado en la parte inferior de sus pantallas a la izquierda con un logo redondo que simula un mundo. Hacen clic ahí y pueden elegir la opción de su preferencia. Dicho eso, continúo con el inicio de esta reunión. Sabemos que las encuestas del uso del tiempo son herramientas fundamentales para visibilizar el aporte integral de las mujeres a las economías, así como para evidenciar la división sexual del trabajo y la persistente organización desigual del cuidado. Gracias a estas encuestas, hoy podemos comprender de mejor manera cómo se contribuye el tiempo entre el trabajo remunerado y el no remunerado y de qué manera estas dinámicas inciden en las oportunidades, el bienestar y la igualdad de género. En ese contexto, el diálogo birregional entre América, el Caribe y Europa adquiere especial relevancia. Específicamente, el Pacto Birregional por los Cuidados, promovido en el marco del compromiso de Tlatelolco, impulsa precisamente este tipo de intercambios y aprendizajes conjuntos para avanzar en la construcción de los sistemas integrales de cuidado con perspectivas de género. En ese contexto, el encuentro del día de hoy nos permitirá conocer la experiencia de la Unión Europea a través de nuestro colega de Finlandia que nos acompaña el día de hoy y tendremos además una introducción por parte de Ileana Vaca de la División de Estadística de Naciones Unidas sobre la contextualización de las mediciones del uso del tiempo a nivel global. Posterior a estas dos presentaciones iniciales, tendremos un espacio de diálogo para escuchar comentarios de representantes de México y Colombia, quienes también nos contarán un poquito más sus experiencias. Ya las hemos conocido en eventos anteriores, pero podrán profundizar sus experiencias. Y finalizaremos con una mesa redonda que será moderada por Karen García de la CEPAL, a partir, por supuesto, de algunas preguntas orientadoras que se han planteado para este tema. En ese contexto no quiero quitar más tiempo en esta introducción. Quiero agradecer sinceramente la participación de nuestros panelistas, así como la presencia de quienes nos acompañan desde los distintos países de la región. Espero que este espacio de intercambio sea un aporte y siga contribuyendo a el fortalecimiento de las redes de colaboración en torno a la producción y el uso de estadísticas de género y siga fortaleciendo también el trabajo que se ha venido realizando durante los últimos meses en el marco de esta comunidad de práctica. Así que, dicho esto, dejo con ustedes a Ileana Vaca de la División de Estadística de Naciones Unidas, quien, como les mencionaba, nos dará un panorama de la temática a nivel global. Ileana, adelante, por favor, con tu presentación. Muchas gracias, Olga. Gracias por la invitación también a ser parte de esta conversación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me dejan saber si logran ver la presentación? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como Olga mencionaba, mi nombre es Ileana Vaca Trigo, soy estadística de la División de Estadística de Naciones Unidas y estoy a cargo del programa de encuestas de uso de tiempo de la división. Para la presentación del día de hoy quería resaltar varios puntos. Por un lado, el esfuerzo importante
que los países están haciendo por destacar la relevancia de la información de uso de tiempo para múltiples usos. Por supuesto, para destacar temas sobre igualdad de género, que siempre ha estado al centro de estos instrumentos de medición, múltiples aplicaciones o políticas que las encuestas de uso de tiempo pueden proveer información, como políticas para la calidad de vida y bienestar. En el día de hoy vamos a hablar mucho sobre el trabajo no remunerado, vinculado, por ejemplo, a los cuidados, pero también políticas vinculadas a la salud, a la educación, deportes, medio ambiente, etc. Entonces, un mensaje importante es los múltiples usos que tienen la información de uso de tiempo, que están asociadas también a las decisiones metodológicas que las oficinas estadísticas van a tener que tomar en consideración dependiendo de qué tipo de información o qué tipo de políticas quieren alimentar. Y por otro lado, también comentar que las encuestas de uso de tiempo, si bien son relevantes e importantes y centrales para políticas de cuidados y para proveer información sobre los cuidados no remunerados al interior de los hogares, son parte también de todo el ecosistema estadístico que nos permite armar las piezas del rompecabezas. Esto también lo digo por el objetivo de que muchas veces las demandas de información van en crecimiento y entender que existen otras fuentes de información que también pueden ayudar a completar el panorama para alimentar la información sobre cuidados no remunerados de los hogares. Con esto, en la invitación nos habían pedido comentar un poco cómo va la implementación de encuestas de uso de tiempo a nivel global, y 110 países a nivel global han levantado al menos una vez alguna encuesta de uso de tiempo o módulo, o incluido preguntas en sus encuestas de hogares. De estos 110 países, 96 actualmente reportan a la base global de datos sobre indicadores de Objetivo de Desarrollo Sostenible, en particular al indicador 541, que es la proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Pero pueden observar en la lámina en pantalla que existen significativas diferencias regionales. La mayoría, la mitad de los países en Asia Central, África Central, norte de África, América Latina y Asia han levantado al menos una información de uso de tiempo, mientras en los países de África subsahariana todavía el porcentaje de países está por debajo del 30%. Y en las burbujas pueden ver a qué porcentaje de la población representa. El hecho de que todavía tengamos esta limitada reporte en algunas regiones hace que el indicador 541 siga siendo considerado un indicador de nivel 2 o Tier 2. Por otro lado, si bien es cierto que ha habido un aumento significativo del número de países que reportan o que producen información de uso de tiempo, todavía estas encuestas siguen siendo muchas veces experimentales, o que se realizan una vez sin haber una frecuencia en el levantamiento de esta información, y únicamente la mitad de los países que reportan a la base de datos ha levantado más de una encuesta de uso de tiempo del 2000. En el 2018, la Comisión Estadística establece un grupo de expertos precisamente para examinar cuáles son los desafíos que las encuestas de uso de tiempo en las distintas regiones estaban teniendo, y presentar algunas soluciones. Fueron múltiples los desafíos que se encontraron. El grupo de expertos se llama Grupo de Expertos de Formas Eficientes e Innovadoras para la Producción de Uso de Tiempo. Entre ellos, uno de los desafíos metodológicos tenía que ver con la complejidad de codificación de las actividades de uso de tiempo, principalmente en aquellas encuestas que estaban basadas en diario de actividades en papel. Estas encuestas que se dejaban los diarios en las casas para que las personas completaran con su propio puño y letra las actividades que hicieron durante las 24 horas del día, y luego requería que un codificador llevara estas respuestas hacia un código de actividades de uso de tiempo. También que estas encuestas son consideradas en muchos países como de alta carga para el entrevistado, y varias oficinas estadísticas presentaron el problema de la disminución de tasas de respuesta, no solamente en las encuestas de uso de tiempo, pero como una problemática general en las encuestas de hogares.
Esto en un contexto donde la mayoría de las oficinas estadísticas posee recursos limitados y que compiten con otras prioridades en la oficina, y el tema de las capacidades técnicas, principalmente en encuestas que no hacen parte de un programa regular de la oficina estadística. En muchas regiones se llevan cada 10 años, por lo tanto la rotación de personal hace que haya que capacitar nuevamente a todo el equipo cada vez que se va a hacer la encuesta de uso de tiempo. Un desafío importante todavía presente es que incluso aquellas oficinas estadísticas que lograron levantar la información de uso de tiempo sentían que los datos no fueron utilizados en su máximo potencial. En este sentido, el grupo se planteó varias líneas de trabajo. Por un lado, una línea de trabajo era precisamente documentar y destacar la relevancia de la información de uso de tiempo para políticas públicas, para que esta información sea producida por demanda de los tomadores de decisiones. Trabajar en definiciones y conceptos claves para la recolección de uso de tiempo, en este objetivo de seguir generando metodologías coherentes y que permitan la comparabilidad no solamente a través del tiempo al interior de los países, pero también la comparabilidad entre países. Presentar, si bien lineamientos que sean flexibles y que permitan a cada país encontrar la metodología que más se ajusta a sus necesidades y sus recursos, mantener criterios mínimos de calidad en la elaboración de encuestas de uso de tiempo. Y dos temas que fueron muy importantes para el grupo fueron el tema de la modernización de los procesos de producción estadística, que tiene distintos trayectorias o distintos conceptos en distintos países. Para algunos es pasar del papel a dispositivos de captura móviles, para otros países significó completamente abandonar a los encuestadores y llevar las mediciones de uso de tiempo a aplicativos o a la web. Y cómo simplificar o generar metodologías para recolectar esta información de forma más frecuente, con más bajos costos, y más adelante les voy a hablar un poco del instrumento mínimo armonizado que propone este grupo de trabajo. Todo esto que les estoy contando fue documentado en un documento aprobado por la Comisión Estadística en el 2024, que es la guía para producir estadísticas de uso de tiempo, que se encuentra disponible en inglés, francés y en versión web en la página de la División de Estadística de Naciones Unidas. La guía presenta las distintas decisiones metodológicas con mucho detalle, es paso a paso, cuáles podrían ser las decisiones que las oficinas estadísticas se van a encontrar. Y en lugar de establecer una metodología única que se convierte en una camisa de fuerza para las oficinas estadísticas, la guía lo que presenta es cuáles serían las ventajas y desventajas, o limitaciones más bien, de cada una de estas decisiones metodológicas, tomando en cuenta que para cada decisión metodológica existe un balance entre cuáles son los objetivos de la encuesta, cuáles los recursos que la Oficina Estadística dispone para el levantamiento de esta encuesta, o un módulo o preguntas en alguna encuesta de hogares, y cuál es la mejor metodología que pueda responder esos objetivos, tomando en cuenta los recursos que la oficina dispone. No voy a entrar en detalles metodológicos. Quería también comentarles otras consideraciones importantes a lo largo del grupo de trabajo que fueron surgiendo. Por ejemplo, el tema del cuidado de supervisión, o como en América Latina le llaman el estar pendiente, que fue una preocupación del grupo, en tanto es conocido que es uno de los tipos de cuidados más difíciles de capturar en las encuestas de uso de tiempo, especialmente en las encuestas de diario. Las personas tienden a olvidar, como no es una actividad en sí mismo, sino más bien el hecho de estar pendiente a que la actividad ocurra. Este tipo de actividades estaban subreportadas generalmente, y la guía avanza con una definición de cuidados para fines estadísticos, cuidados de supervisión, y algunos lineamientos de cómo medir este tipo de cuidados. Otra consideración importante fue reglas paso a paso, árboles de decisión para reglas de codificación, especialmente para algunas actividades que a través de los años varios países reportaron como actividades difíciles de codificar. El tema de garantizar el enfoque interseccional, uno de los desafíos que las oficinas estadísticas plantearon es la mayor demanda de granularidad en la
los indicadores de uso de tiempo y por lo tanto la guía también presenta algunas consideraciones que son importantes para garantizar que, que la información obtenida pueda, por ejemplo, reflejar diferencias no solamente por sexo y por edad, sino también, por ejemplo, por caracterizaciones étnico-raciales. Algunos tipos de discapacidad fueron también planteados a través de la guía. Otro punto importante es cómo generar estadísticas claves sobre uso de tiempo y presenta esta guía una serie de indicadores recomendados para la comparación internacional con la metadata clara y con un lineamiento de cómo calcular estos indicadores, porque hemos visto también en particular en la recogida de los datos para el indicador 5.41 que existen diferencias sutiles, pero diferencias metodológicas en cómo los países calculan algunos indicadores. Además de las propuestas de tabulación básica, uno de los grandes mensajes de la guía también es la importancia de la difusión y la comunicación de los resultados, en donde la idea no es que el proceso estadístico termine con los tabulados básicos, sino que estos se conviertan en productos de difusión para llegar a diferentes públicos y muchas veces en coproducción con diferentes actores, como por ejemplo tomadores de decisiones. La academia es también un actor muy importante en generar productos de difusión que sean más analíticos y que presenten mayores detalles. Como les comenté anteriormente, uno de los recomendaciones más importantes de la guía es el instrumento mínimo armonizado para la recopilación de datos de uso de tiempo, y cuando llamamos mínimo no queremos llevar a mínimos los niveles de calidad, sino más bien buscar un instrumento ligero, un instrumento sencillo que permita ya sea levantar la información de uso de tiempo de forma más frecuente, es decir, no esperar 10 o 5 años para levantar información de uso de tiempo, o como punto de partida para países que aún no tienen ninguna experiencia en este tipo de recopilación. También puede ser utilizado para facilitar la inclusión de este tipo de levantamientos de información como módulos en encuestas de hogares que existan o que estén institucionalizadas en algunos países. ¿De qué consta este instrumento mínimo? Consta de las características esenciales que deben ser recopiladas tanto a nivel individual y familiar, como una lista de actividades sintética que abarca un periodo de 24 horas y puede ser implementada ya sea utilizando la metodología de diario o la metodología de cuestionario estilizado, que es una de las metodologías más utilizadas en América Latina. Además, esta lista mínima de actividades ha sido co-creada en colaboración con varios expertos a nivel global, y se generaron tablas de correspondencia de las actividades del instrumento mínimo armonizado, además de con el ICATUS, que es el clasificador global, con clasificaciones regionales como el HITUS y CAUTAL, para promover la comparabilidad con América Latina y los países también de Europa que utilizan HITUS como su clasificador. Bueno, aquí les dejo algunas de las variables mínimas que el grupo consideró que deben recopilarse como características para poder analizar mejor la información sobre el uso de tiempo a nivel de hogar, características como tamaño del hogar, composición del hogar, lugar de residencia, ingresos familiares, y a nivel individual, edad, sexo, estado civil, nivel educativo, asistencia escolar, situaciones en el empleo, también para poder capturar y codificar mejor las actividades vinculadas al trabajo remunerado, y algunas informaciones adicionales que van a depender del contexto nacional, entendiendo que algunos países pueden tener mayores requisitos de desagregación de la información de la encuesta de uso de tiempo, y por ejemplo se recomendó acceso y uso a servicios de cuidado, presencia de personas que requieran algún tipo de ayuda en actividades de vida diaria, acceso a servicios públicos, riqueza familiar, etcétera. Estas fueron algunas de las recomendaciones sobre las variables mínimas, y como les comentaba, el listado mínimo de actividades, que en lugar de presentar 167 actividades como es el nivel 3 de desagregación del ICATUS, lo reduce a 24 actividades que
se van a promover como las que deberían poder agregarse para la comparabilidad global, de los cuales las actividades de la 4 a la 12 son las actividades que se necesita recopilar, por ejemplo, para el cálculo del indicador de monitoreo del ODS 541. Esta lista de actividades se creó con mucho detalle de qué tipo de actividades, ejemplos de actividades que deben ser incluidas y excluidas, así como también se presenta una lista de actividades en un lenguaje más coloquial y se recomienda que los países que van a implementar el listado mínimo también hagan el ejercicio de traducir este lenguaje más de clasificador a un lenguaje que sea más fácil de entender para las personas que van a llenar este tipo de encuestas. Y también plantea cuáles serían las preguntas de contexto que deben ser, o las variables de contexto que deben ser, que deben acompañar a las distintas actividades. Previo al listado mínimo, un diario de actividades completo generalmente introduce una columna de variables contextuales para cada una de las actividades de las 24 horas y la idea es reducir esta carga para el encuestado y en lugar de preguntar por todas las variables de contexto, dependiendo de lo que el encuestado estuvo haciendo en cada uno de los momentos del día, se activaría una o más preguntas de contexto que son claves para la codificación y para el análisis. Otro mensaje era el tema de la digitalización o el uso de las nuevas tecnologías para mejorar no solo la captura, sino también el análisis de la información de uso de tiempo. Y la idea es que este instrumento mínimo se puede implementar como un diario ligero digital que permite ya sea que el encuestado lo complete por sí mismo para aquellos países que quieren o que están pensando en utilizar aplicativos o captura a través de la web, o para que sea capturado a través de dispositivos móviles con la ayuda de un entrevistador. Permite que la lista desplegable de actividades para seleccionar, así como información de contexto. Algunas de las variables de contexto recomendadas son la ubicación, con quién se realizó la actividad, para quién se realizó la actividad, si la actividad se realizó con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, permite recopilar al menos una actividad simultánea y también en el tema de las actividades simultáneas la recomendación es no desplegar las 24 actividades, sino más bien un subconjunto que sea relevante para el análisis de cada uno de los países y por supuesto que la ventaja de tener estas informaciones en dispositivos electrónicos es poder incluir controles de calidad, como por ejemplo alertas si es que la encuesta ha terminado y no se completaron 24 horas o si no se reportaron necesidades físicas básicas o si hubo reporte, por ejemplo, de traslados de cambio de ubicación sin haber reportado traslados. Entonces, permite también que la calidad de la información se vaya garantizando desde el momento de la recolección. Creo que estoy ya casi con el tiempo, entonces no voy a detallar mucho esta parte de la presentación. Era una ilustración muy rápida de cómo luciría el diario ligero digital. Como les mencionaba, se desplegaría la lista de actividades, luego se pregunta cuánto duró la actividad y, por ejemplo, en este caso, dónde estaba la persona. Si es que la persona responde que estaba en casa, lugar de trabajo, residencia. Bueno, aquí hay algunas categorías recomendadas para recopilar el lugar. Pero en el caso de que la persona reportara una actividad vinculada a traslados, en lugar de preguntar por el lugar, podría preguntarse, por ejemplo, por el tipo de transporte que utilizó para ese tipo de traslado. También, como mencioné, con quién estaba la persona al momento de realizar la actividad y algunas preguntas que son para verificar la correcta codificación de la actividad. Por ejemplo, si la persona comentó que estaba horneando un pastel, automáticamente no se puede asumir que ese trabajo era un trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar. Entonces, preguntas de control, por ejemplo, si es que para quién se realizó la actividad, si es que la persona declara que fue, por ejemplo, para una actividad de la escuela, entonces sería clasificada como trabajo voluntario. Entonces, es una manera de ir ilustrando que para algunas actividades de listado mínimo hay también la recomendación de preguntas de control asociadas para asegurarnos de la correcta
codificación de las actividades y como les mencionaba, por ejemplo, para actividades simultáneas, en lugar de preguntar por las 24 actividades para no sobrecargar a los encuestados, se podría escoger un subconjunto. En este caso, este subconjunto está basado en tareas de cuidados, porque esta encuesta tenía como objetivo precisamente como objetivo principal el tema de los cuidados. Aquí las actividades simultáneas básicamente sería cuidado de niños, cuidado de adultos, tareas domésticas, etcétera, y no las actividades. Una buena noticia es que algunos países ya han piloteado este tipo de instrumentos ligeros. Este es el caso de Italia, donde utilizaron un diario ligero como piloto para probar si podrían utilizar este tipo de instrumento de forma más frecuente para levantar información. Ellos levantan cada 10 años una encuesta completa, pero querían tener información más frecuente. Y pueden ver que, por ejemplo, ellos decidieron que en lugar de tener 24 actividades, tienen 26 porque desagregan a mayor detalle el tema del voluntariado. En el caso de la guía de América Latina, que también tiene un instrumento armonizado y una lista de actividades, el tema de las actividades de cuidados ha sido desagregado con mayor granularidad porque ha sido una preocupación de la región de América Latina poder contar con información más desagregada de la edad de las personas que requieren los cuidados. Y la buena noticia del piloto de Italia es que el diario ligero precodificado se muestra como un equivalente al diario completo postcodificado. Fue mucho más económico de realizar, más corto en la duración que de levantar completamente la información del encuestado, pero además la tasa de participación de los hogares fue relativamente cercana, como pueden ver en la pantalla. No se observaron diferencias entre los encuestados, si bien ligeramente pareciera que los jóvenes tienen una tendencia a llenar con más facilidad los diarios ligeros que los diarios tradicionales. Esa diferencia no era mayor al 5%, y en tema de la calidad de los datos, los intervalos de 10 minutos faltantes fueron equivalentes en ambas metodologías, y en tema también de la información de uso del tiempo, principalmente la medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ambos diarios muestran que las mujeres pasan aproximadamente 2 horas más que los hombres dedicadas a ese tipo de actividades. En el diario ligero, 1 hora con 52 minutos y en el diario tradicional, 1 hora con 56 minutos. En realidad, este ejercicio nos muestra que el beneficio de utilizar este tipo de metodologías. Y con eso concluyo mi presentación, dejándoles algunos recursos para quien quiera profundizar más en las metodologías propuestas a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Iliana, por esta presentación, por mostrarnos, digamos, el resumen de la situación global y esta nueva ejemplo que nos das del caso de Italia. A continuación, dejo con ustedes a Juha Aramo de Finlandia, quien compartirá con nosotros los avances e innovaciones metodológicas desarrolladas por su país en esta materia. Les recordamos que está activada la interpretación simultánea, así que a quienes se acaban de conectar pueden activarla en el botón que tienen abajo de sus pantallas a la izquierda, que es un círculo. Ahí pueden activar el idioma de su preferencia. Sin más, Joa, la palabra es tuya. Adelante, por favor. Okay, thank you, Olga. Do I have a control of my presentation? Okay. Yes. Yes. All right. Let me see. Okay. Thank you for having me. Good morning, everyone. I'm Juha Haramo from Statistics Finland, and I'm going to talk about experiences and challenges of our latest data collection. And at the end of the presentation, I will also present some results from our time use survey. You're muted. Can you please turn on your micro?
Okay, sorry, I muted myself. Don't worry. So I tried again. Okay, first, briefly, some basic information regarding Statistics Finland. To this day, we have provided data and statistics for 160 years. We are 750 experts, and most of the data comes from registers, which are quite extensive in the Nordic countries. In general, only 5% of the data comes from inquiries and surveys. Statistics Finland is very well known, and it's considered also a reliable institution among citizens. Okay. Next slide, please. Okay, as for the time use surveys, so far Statistics Finland has implemented 5 surveys. The latest data contains over 8,000 approved research days and over 1 million measured 10-minute episodes. The last data collection was done during the COVID pandemic, so some changes in the time use are or may have been caused by the pandemic. Now let's move on to details to our latest data collection. Next slide, please. Okay, the latest time use survey was based on a household sample, and it consisted of household interview, a personal interview, and full free text time use diary. The modernization of the data collections aimed to respond to changed lifestyles and living conditions, and also to reduce the response burden. Only one data collection method was not anymore an option for everybody. Next slide, please. Our web diary application was developed in-house based on an application that was earlier used for business surveys. The application adapted to the screen size of the device used, and it was optimized for mobile devices. It was not a native mobile app, but it kind of looked like it on the screen of the smartphone. Most of the return diaries were online diaries. 79% of the diaries which we accept were online diaries, and the most common tool was the smartphone. Next slide, please. Okay, and here's also an example of the paper diary. We have 9 different diary versions and 3 different language versions. Okay, next slide, please. Coding of the both diary types was done with the same kind of Xcola application. That was the web diary. The only difference was the web diary didn't have space for the codes. If you can see on the right, inside the blue frames of the screenshot, the coding applications, there are code. This is a coding application. In the web diary, there were no space for these codes, but it was the same application than the web diary. And also the coding application was integrated of the diary management system. Now let's move to our experience of the post-coding experiences. Next slide, please. So the post-coding process was very resource intensive, and it took about a year. So probably menu-based web diary in the next round could be better option. Free text also produced some challenges. Many times several activities were recorded in one main activity. Also secondary activities that should be different length than main activities were very challenging for the respondents in a free text web diary. In this regard, this seems that paper diaries were filled
out more accurately than online diaries. People are multitasking. You can't do anything about that. For example, eating, listening, music, and reading at the same time. So it's hard to choose what is left out. So next slide, please. So everyday life is fragmented. Several things are done at the same time. Sometimes it was difficult to respondents to distinguish between main and secondary activities. And in terms of HETUC guidelines, for example, codes for gainful employment and most of the travel codes are always main activities, even if the respondents has recorded them as a secondary activities, but afterwards we correct them those problems to the main activities. Of course, there were more complex cases also, and also the COVID pandemic was its own challenges for coding. And now let's move to the lessons learned. As we all know, most challenging issue nowadays is to reach people. Getting people to participate to surveys, especially for time use surveys and especially for household surveys, has become more and more challenging. So in that sense, the large enough sample is a must. Also, you have to make decision between household or individual sample. Individual samples have higher response rates and also are cheaper than household samples. And also, you have to decide if you use mixed mode approach. That was what we used. We have a paper diary and we have had an online diary. You can also use web diary only. It's less costly. I think the Norway used web diary only, but at least in our experience in last run, we have to use also paper diary because not everybody was able to use online diary. Maybe next run we could use only web diary. And also the format is very essential. We have a free text web diary and it's very costly and lots of work is done in a coding process afterwards. So many menu-based web mobile diary would be less costly and also faster. And also we made some tests. That is also essential. We have, in that time, we have 3 kinds of mobile phones. We have also Windows phones that time, also Android and also Apple phones. And we used test all of them. Nowadays it's more simple because we don't have any more Windows phones. And also good communication material is essential. And you don't have to ask everything in the survey. So using registers, if you have whenever possible, is essential. And in the future, maybe mobile device uses geolocation data and outside data sources will play increasing role in the future. Also very important is the role of interviewers, and that's where the most cost are. People don't just go to the web. Interviewers are very important in motivating and helping and reaching respondents. Next slide, please. So some main findings. First, changes in paid and domestic work. The time used by men for paid work has decreased, and that used for domestic work has increased. For women, there has been
a decrease in both these activities. The time spent especially on the childcare has increased among men. So for the very first time, the total working time in Finland between sexes is equal. This is a historical result, but is it historical turning point or just the result of the pandemic and lockdown actions remains to be seen. On the other hand, the trend has been there for the decades. Next slide, please. Surprise, surprise, mothers of the small children do the most domestic work, and fathers of the small children do the most paid work. Although fathers of the small children do the most paid work, they still have more free time than mothers. Couples under 45 without children have more or less the same work input, both men and women. But when they get children, the things will change. Next slide, please. Although there has been some convergence in the content of the domestic work done by men and women, for example, they both use about the same amount of time for shopping. The traditional gender roles also exist. Women spend more time than men on cooking, cleaning, washing dishes. Men, on the other hand, spend more time on traditional men's work, such as repair and construction work, vessel repair and maintenance, and heating and water supply work. Next slide, please. So to sum up, some changes in time use compared to previous decades. It is not always clear whether the changes are caused by the pandemic or are part of the longer trend, or perhaps related to both. Some changes are clearly caused by lockdown actions. Some are part of the longer trend. Another question is whether some changes are more or less permanent. We will see this in the next time use survey in the 2030s. So that was my presentation. Thank you very much for listening. Muchas gracias, Juha, por tu presentación y por contarnos en detalle la historia, la experiencia de Finlandia en la aplicación de este tipo de encuestas. A continuación, vamos a dar inicio al bloque de diálogo y comentarios. Para ello voy a darle la palabra a Karen García de la CEPAL, quien va a estar moderando esta sección del evento. Y bueno, les recordamos que además pueden ir dejando sus preguntas por el chat, las cuales, digamos, luego al finalizar Karen va a obtener la posibilidad de ir abordándolas una a una en esta mesa de discusión. Así que adelante, Karen, por favor. Gracias, Olga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a nuestros panelistas. También muchas gracias a ti, Olga. Y aprovecho también para agradecer a las oficinas estadísticas de Finlandia, de Colombia, de México y de Chile por el apoyo en esta conversación, por su participación y por supuesto a UNSD también por aportar y por apoyar estas conversaciones que tenemos en la región con el contexto global. Quisiera mencionar dos cosas antes de dar paso a nuestra mesa redonda con los comentarios y con las preguntas. Y es que esta conversación de hoy se enmarca también en una pasada conversación que tuvimos el 9 de octubre, en donde tuvimos las presentaciones de México y de Colombia acerca de sus actualizaciones metodológicas en las encuestas de uso del tiempo. Así que la idea de hoy es un poco hilar la conversación con lo que hemos venido comenzando, no solo ahí, sino también, y ahí paso al segundo punto, en la reunión internacional sobre especialistas, de especialistas en estadísticas de uso del tiempo y trabajo no remunerado, que tuvimos hace una semana de manera híbrida en la Ciudad de México y donde también algunas y algunos de ustedes nos estuvieron acompañando. En esta reunión tuvimos la participación de alrededor de 13 países de la región,
con sus asuntos recientes en las mediciones de uso del tiempo, específicamente en términos de cambios metodológicos. Y allí pudimos hablar especialmente sobre 3 temas: los desafíos metodológicos con énfasis en los retos que implica para las encuestas de uso del tiempo la creciente digitalización del trabajo y de la vida, que también incluye dinámicas como, por ejemplo, lo que coloquialmente denominamos el multitasking, lo cual genera retos, por supuesto, a nivel de cuestionario y a nivel de todo el diseño y recolección de las encuestas de uso del tiempo. También hablamos sobre cuentas satélite y sobre valorización del trabajo de cuidado no remunerado, y también hablamos sobre retos en divulgación de las estadísticas y sobre las oportunidades para el uso de estas estadísticas en políticas públicas. Así que todos temas muy, muy hilados con también algunos de los puntos que ya nos han señalado Iliana y Yuka. Bueno, sin más preámbulo, quisiera dar la palabra en primer lugar a Oscar del Dane. Oscar además lleva varios años trabajando en encuestas de mercado laboral y es profesional del grupo Curso y Calidad de Vida de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del DANE. Entonces, adelante, Oscar, quisiéramos como escuchar tus reacciones acerca de las presentaciones y también saber si tienes algunas preguntas para el panel, y enseguida le daremos también la palabra a Norma Navarro. Oscar Villamizar, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, tardes y noches. Es un placer acompañarles en esta reunión. Digamos, escuchando un poco las 2 intervenciones, la de Eliana y la de Yuja, empiezan a surgir ciertas remembranzas de todo lo que se ha experimentado a lo largo del tiempo en el desarrollo de estas encuestas de uso del tiempo. Nosotros en Colombia acabamos de terminar el proceso de recolección de nuestra 4ª iteración, de nuestra 4ª ronda. Cada 3 años nosotros levantamos la encuesta independiente, la encuesta completa con 52 semanas de recolección y día de periodo de referencia al día. Y te vas encontrando algunas cuestiones que son muy importantes y que llevan mucho a la reflexión y a preguntarnos mucho sobre cuál es el futuro de este tipo de investigaciones, ¿no? Sobre lo que las presentaciones nos mostraban, quería hacer como algunas reflexiones, empezando por la presentación de Eliana. El tema relacionado con las bajas coberturas y las cargas al informante. Nosotros sabemos que entre más detalle tengamos o podamos obtener a través de la información de las encuestas de uso del tiempo, pues más rico es el análisis y más posibilidades tienen los resultados. Pero también sabemos que eso implica que los encuestadores tengan mucha más carga en la elaboración de la encuesta, y todavía mucho más complicado, los respondientes deban tener una mayor dedicación de tiempo para poder responder las diferentes preguntas que se van formulando a lo largo del tiempo. Una de las ventajas, digamos, que tienen las listas extensas de actividades es que reducen un poco el tiempo de la carga al llevar el marco a una estructura de actividades y no a grillas de tiempo que pueden aumentar la cantidad de respuestas de manera significativa. Pero finalmente es un reto. Es un reto mantener calidad de la información y coberturas que nos permitan, digamos, tomar decisiones a niveles más desagregados geográficamente y temáticamente, y mantener una calidad de la información con la carga que se le presenta al encuestado, ¿no? Creo que ese es un reto que se ha presentado muchísimo. Innovaciones como el tema de estas listas cortas, de estas, digamos, listas de actividades o propuesta de un marco de actividades un poco más corto, es una buena opción para generar un tipo de información que sea de calidad y sin tanta carga a los encuestados. Esa me parece una opción bastante interesante, pero que también exige mucho
de los temas del desarrollo de la investigación, ¿no? De cómo manejas el marco, de cuáles son las poblaciones objetivo que tienes. Una de las cuestiones que también tienen las encuestas de uso del tiempo es que algunas veces los fenómenos tienen una baja prevalencia y requieren que no todo sea respondido a través de encuestas de uso del tiempo. El tema de, por ejemplo, los cuidados, el desarrollo de cuidados, yo considero que también requieren en algunos casos desarrollar instrumentos mucho más detallados y específicos porque las prevalencias en muchos aspectos son muy bajas. El cuidado de personas con alta dependencia tiene una relevancia gigantesca, pero algunas veces la significancia estadística lo absorbe porque pues la presencia a nivel nacional del fenómeno no es tan fuerte, ¿no? Entonces uno de esos temas de las coberturas, de la carga de encuestado, de generar en algunos casos investigaciones más puntuales acerca de utilizando como marco las encuestas de uso del tiempo me parece muy importante. Lo segundo que hablaba Iliana también me parece tremendamente relevante y es el uso de la información. Y eso va muy de lado con el tema relacionado con la difusión, ¿no? Nosotros en Colombia hemos desarrollado un esfuerzo gigantesco en la difusión para cambiar mucho la mentalidad de los investigadores que durante muchos años han estado casados con encuestas tradicionales y no, digamos que no están muy familiarizados con investigaciones como las encuestas de uso del tiempo. Entonces, tratan de utilizar encuestas tradicionales como las de mercado laboral o las encuestas de calidad de vida para tratar de tomar temas o de investigar acerca de temas que son más fáciles de abordar a través de encuestas de uso del tiempo. Entonces, creo que esa difusión, sobre todo en la academia, es muy importante porque también este uso por parte de la academia le da mucha fortaleza a este tipo de investigaciones y retroalimenta muchísimo la generación digamos, nuevas metodologías o de aspectos temáticos importantes o relevantes y conceptuales relevantes dentro del desarrollo de encuestas de uso del tiempo. Un tema tocado por Ileana, también tocado por Yuja, es el uso de las tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías. Y creo que es un reto para nosotros como región. Dentro del DANE ya hemos realizado algunos pasos iniciales con la implementación de formularios web. Fundamentalmente en el Censo Nacional de Población nosotros tuvimos como nuestra primera gran experiencia de levantamiento de información en encuestas de hogares de tipo web. Digamos, tuvimos una muy buena respuesta para lo que esperábamos, pero todavía es una respuesta bastante incipiente, ¿no? O sea, el diligenciamiento de formularios web para encuestas de hogares todavía está dentro de, digamos, en Colombia y en general, yo creo que en los países de la región, todavía en un estado bastante primario y que requiere mucho de esa, digamos, de ese compromiso también un poco por parte de la sociedad de la entrega de la información, ¿no? De poder reconocer que no lo haces por una obligación como tal, sino lo haces porque es beneficio para la sociedad en general entregar esta información. Y también pues el tema del desconocimiento en los procesos de diligenciamiento, ¿no? El desconocimiento de las nuevas tecnologías hace que también sea un reto significativo. Es relativamente fácil con las personas jóvenes, pero ya las personas en ciertos grupos de edad es muy difícil la incursión de este tipo de tecnologías para el levantamiento de la información. Me pareció muy interesante esta opción de tener un poco estas listas de actividades en webs para poder complementar esa información. Digamos, también una de las cuestiones es si puedes meter mucho más contexto para hacer un análisis más enriquecido de la información de uso del tiempo, o te mantienes con un contexto mínimo y te enfocas directamente hacia las encuestas como tal o hacia la temática núcleo que es el tema relacionado con el uso del tiempo. Y aquí hay un punto que es muy importante que ambas presentaciones lo tocaron y fue el tema de la simultaneidad, ¿no? Nosotros utilizamos lista extensa de actividades
la simultaneidad es un reto gigantesco. Hemos tratado de hacer la aproximación a través de una pregunta que pues digamos, nos ayuda mucho a tener un poco de la visión de esta simultaneidad, pero finalmente es un proceso mucho más fácil de captar, digamos, o menos complejo de captar cuando utilizas diarios de actividades. Y frente a eso, yo tengo una pregunta digamos, una pregunta adelantándome un poco para Yuja, y es el tema de si en el 2020 y 2021 en su levantamiento se dieron cuenta o encontraron fenómenos de ya no solamente una actividad principal y secundaria, sino varias secundarias, ¿no? Esto lo hemos identificado digamos, no se había visto en las rondas anteriores en nuestro levantamiento de la encuesta de uso del tiempo, pero sí en esta ronda de tener una presencia un poco mayor de más de una segunda actividad, ¿no? Hasta 3 o 4 actividades simultáneas, una actividad principal y hasta 3 actividades secundarias. Lo que ha generado también un reto porque normalmente lo tienes parametrizado a ciertos aspectos, ¿no? O sea, una actividad principal, una actividad secundaria. Cuando tienes esas otras actividades, empiezas a pensar, bueno, entonces, ¿cómo asocio si genero una nueva actividad principal y otras actividades secundarias? No sé si lo pensaron y si lo vieron para el caso de Finlandia, que se haya presentado en el último levantamiento. Y como pregunta adicional a Yuja, un poco en el tema de, vi digamos, la tasa de Thank you. diligenciamiento. Permíteme un Yes, segundo, tengo otra pregunta para ti y ya con eso cierro. Ver 79% de respuesta de diligenciamiento a través de web, claro, es tremendamente fuerte, ¿no? O sea, es digamos, un nivel de uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones bastante alto. Y pues que ojalá en algún momento en nuestros países logremos llegar a tasas de utilización de ese tipo. Pero también creo que se genera un reto en el control de la muestra y en el control de la cobertura. Y quisiera saber cómo hicieron para hacer todo el manejo, el proceso de control de cobertura con estos diligenciamientos web. Y ahí terminó un poco mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Si te parece, Yuja, podríamos escuchar primero los comentarios de Norma de México y así vemos si hay más preguntas para ti, para que las tomes después de este panel de comentarios. Si te parece. Bueno, vamos a pasar entonces a los comentarios. Gracias, antes de pasar a Norma, gracias, Oscar, por estos comentarios donde justamente pasaste por algunos de los desafíos que tenemos en común, pasando por coberturas y cargas al informante, por este asunto precisamente de las varias actividades al mismo tiempo, por los retos de la tecnología en aspectos de la recolección y justamente mencionaste que a veces también se demanda un proyecto estadístico más especializado en cuidados, que justo es buena antesala para pasar a los comentarios de Norma, porque justamente el INEGI, para responder a esta demanda, generó la encuesta nacional para el Sistema Integral de Cuidados, la ENASIC. Así que bueno, con mucho gusto le doy la palabra a Norma Navarro, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI de México. Adelante, Norma, con tus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Karen. Muy buen día a todas, a todos. Un gusto estar aquí en esta mesa. Bueno, Oscar casi me adelantó con varios de los comentarios que más o menos tenía y bueno, abarcó varios de los puntos. Respecto a la presentación que nos hace este marco global que nos hace Iliana, que digo siempre es un gusto escucharla porque nos detalla con mucho cuidado lo que presenta en esta ocasión el trabajo de la guía. Nos hablaba ya de las consideraciones nuevas, estas partes, esto conceptual que se vio en la guía, en el caso particular de la encuesta de uso del tiempo de México, algo que incluimos y que no teníamos en anteriores levantamientos fue el tema de los cuidados emocionales. Como una actividad más que aparece en ICATUS, también ajustamos el tema de la supervisión, los cuidados pasivos, ajustando conceptualmente, vimos que esto
no tuvo un impacto en el levantamiento de la información, pero sí el tema de los cuidados emocionales. Por ejemplo, vimos cómo aumentó el tiempo de cuidados. Esto es, en la región usamos más nuestros instrumentos, que son encuestas con preguntas predefinidas. Desde que yo recuerdo las reuniones internacionales de expertas y expertos en uso del tiempo, siempre que se hablaba que entre más desglose tengamos en una encuesta, en un instrumento, más tiempo vamos a captar, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos recordar a las personas esa actividad y, por supuesto, que me declare ese tiempo. Esto es lo que pasa con nuestras encuestas de preguntas estilizadas. Ahora, Iliana, comentas con mucho detalle cómo pudiera ser esta armonización de las actividades, que puede ser en un diario live o puede ser un cuestionario de preguntas estilizadas y muchos otros aspectos metodológicos que creo que es importante considerar, y hablabas que está a disposición la guía. No obstante, yo hago una pregunta específica para Iliana. ¿Han considerado alguna otra forma de seguir con la difusión de la guía, cursos, talleres, más detalle para que realmente permita a los distintos países ir hacia una armonización de levantamiento de uso del tiempo? Esto es, vemos los datos de Yoja, vemos datos de México, de Colombia, de Perú, de Brasil, y todos tenemos una variación en los resultados, en el tiempo que captamos, en la metodología, en cómo lo hacemos. Y los resultados son similares generalmente, ¿no? Vemos más tiempos de cuidados en mujeres, en el trabajo doméstico, aunque yo ya decía, puede ser por un impacto en el COVID, que se ve que los hombres participan más. Es cierto que en México, en nuestro último levantamiento 2024, también se identifica que los hombres inician a participar más en cuidados y tienen, ligeramente se disminuye un poco la brecha en el tiempo de cuidados semanal, porque nosotros lo captamos a la semana, en el cuidado de hombres. Pero aún así, no podemos hablar a nivel internacional de un comparativo del tiempo. En el mismo indicador 541 creo que tenemos todavía muchas diferencias, ¿no? En los tiempos que se dan. Podemos hablar básicamente que el dato es como para el país. Por eso mi pregunta es, Eliana, si consideran ir trabajando más desde UNICEF para buscar más esta estandarización o homogeneización de la forma de medir al menos este tiempo con el guía, con la guía, con el resultado que ya tenemos en la guía, hacerlo. Respecto a los resultados que nos menciona Yuja, pues sumamente interesante, ya sabíamos, y la misma Eliana lo comentó en la guía, que hablar de diarios, ya se había mencionado en este grupo de expertos, la complicación de la codificación, el tiempo que implicaba. Hablar de un año, por supuesto que habla de una tarea ardua y detallada. No sé, quisiera preguntarle a Yoja cómo fue más este proceso de la codificación, cómo lograron estandarizar entre que en el web dice, entiendo, era menos el detalle, en papel era mucho más el detalle, cómo lograron compaginar y tener criterios comunes o estándar para lograr tener un resultado pues armonioso, ¿no? Para la encuesta. No me extiendo más, creo que seguimos con más preguntas. Gracias. Mil gracias, Norma, también por estos comentarios que ahondan justamente en estas preguntas abiertas que tenemos sobre cómo abordar los desafíos en las encuestas de uso del tiempo. Voy a sumar a las preguntas que ustedes dos ya plantearon, una de Claudia Rodríguez que tenemos en el chat, que quizás la podría, si se quiere, abordar Iliana. Se podría sugerir incluir el voluntariado en la cuenta satélite del trabajo no remunerado
o solo centrar la mirada en las actividades que darán cuenta en el ODS 5.4.1. Así que voy a ceder la palabra a Yuja para que aborde las preguntas y comentarios y enseguida a Ileana. Thank you. The first question was about the secondary activities. Of course, we have a problem. We have a full free text diary. Sometimes there were five main activities reported to one main activity, and but we use HETUS guidelines, and in HETUS guidelines there is only one secondary activity. You can choose only one main activity, one secondary activity. Okay, how to choose what to do to those activities which we have, many activities in one episode. We had daily problem solving meetings in a Teams channel, and weekly coding meetings dealing with the complex cases. And for example, as I mentioned in a presentation, one way was split into activity cluster into individual consecutivity activities if possible, and also sometimes we choose what main activity took most of the time, and also within the HETUS guidelines there are some activities that should be only main activities. Also we use that in our coding application there were these codes for main activity and secondary activities, and they were in line with the HETUS codes. Okay, we have more codes than in a HETUS guidelines, but it's a problem in a free text diary, but it's a problem in a paper free text diary and also in a web free text diary. The same problem, but I suppose it's more a problem in a web diary, because in a paper diary there is a simple grid, and it's like a guide to the respondent to show how you should fill the diary. But it was very resource intensive process, and in my mind, the next time, if we have a possibility, we should use some kind of menu-based application that there are these codes and post-coding processes are not necessary, and it's cost it don't cost so much, and it's easier for the respondents maybe to respond to these menus, but it's not the same thing than the free text diary. The main reason that we choose the free text diary was that we have used free text diary in the past, so that the results will be more or less comparable to the past results, because the menu-based solution is quite different. It's like a light diary. It's not the full golden standard, which free text diary is nowadays. But maybe in the future the golden standard will be the menu-based solution, because most of the web diaries are menu-based. I only knew that Finland has a free text web diary, and also Norway had the free text diary, but I think these are only, as far as I know, only countries which had free text web diary. And the next second question was about the process, I suppose. I'm not sure I hear everything, but we have
we had a household sample, so we have a register of the dwelling units, and that's the background we make our sample. And then we mail an invitation letter to the household, and there are interviewers' telephone number, and there is a date when the interviewer will call to the household to agree to household and personal interviews. And after the personal interviews, the link to the web diary will be mailed to the respondents, and it's a primary option. We didn't at the first place the first option is not a paper diary, but if the respondents were not able to respond to the web diary or was not willing to report to the web diary, then he or she will had a paper diary. But it's a problem in terms of time, because nowadays we have problem to reaching people. So if they don't reach the household for the period that the diaries are agreed to fulfill, so if you mail the diary, it could be too long. It take too long that the diary will be in a household. It could be that the diary day has also already passed. And nowadays, I think the mail services are slower than the past. So, but I suppose in most of the people wanted to the web diary, and I suppose the next run it could be so that it could be a only option, because I suppose the penetration of the smartphones, I think it's near to 100%, I suppose, from the 6-7 years from now. But also there are some disabilities that you can't use a web diary, even if you wanted to. That's the problem. How to sample these cases, but I think the reality in the future will be that the only option will be a web diary. And also the Norma's question, should I answer it also now? Okay, it was about the post-coding process, how we standardize that. We have these HEDUT guidelines which we follow, and also in coding applications there are these HEDUS and also national codes, and we use them, and we constantly, as I mentioned, had meetings to deal with the complex cases. How should we code those problematic cases? And I think that was the our process to be to get so standardized information that we can. Of course, some cases there are in a gray area, but in my experiences it went quite good. It's the only problem was it took long, and it is very resource intensive work. Thank you. Gracias, Juha. Adelante, Iliana, por favor. Muchas gracias, Karen.
Quería hacer un comentario antes de responder a las preguntas de Norma sobre actividades simultáneas. Justamente la guía también en la sección donde hablamos de actividades difíciles de codificar, hace un análisis sobre cuándo la actividad es simultánea y cuándo la actividad en realidad es reportada como simultánea, cuando en realidad sucedió una continuación de la otra. Muchas veces la gente reporta, estoy trabajando, teletrabajando, cocinando y cuidando a los niños, pero en realidad el momento en el que me levanto y cuido la olla no es el mismo momento en el que estoy trabajando. En realidad son actividades que se van alternando una con la otra y presenta algunas recomendaciones de cómo tratar actividades simultáneas versus actividades que se reportan como simultáneas cuando en realidad no lo son. Y el otro punto es que se ha aprendido mucho de la región de América Latina, en realidad, sobre cómo recolectar cuidados pasivos a través de preguntas estilizadas, ya que justamente otra de las recomendaciones de la guía es incluir al final del diario una batería de pequeñas preguntas para la recopilación de cuidados pasivos, que en los diarios es muy difícil de capturar, independientemente de los esfuerzos que se hagan o si se despliegan estos listados, ya que justamente la pregunta ayuda a la recordación. Y en relación a las preguntas que me planteaba Norma sobre ¿y ahora qué? Bueno, estamos explorando varios caminos una vez que ya la guía está. Por un lado es la difusión y participando en varios eventos a nivel global, pero también en vínculo con todas las comisiones regionales para promover el uso de la guía y metodologías estandarizadas. El paso siguiente que quisiéramos poder implementar, y estamos tratando de conseguir los recursos para hacerlo, es una simplificación de la guía, generar materiales más digeribles, digamos, que permitan ir extrayendo pequeños extractos de las recomendaciones metodológicas para poderlas promocionar con los países, trabajando con las comisiones regionales en adaptaciones regionales, porque hemos visto que lo que, por ejemplo, con América Latina funciona mejor el listado de actividades, pero en otras regiones la prioridad tal vez no sea los cuidados, sino la medición del bienestar. Entonces, tampoco podemos tener una solución que satisfaga todas las necesidades, pero tratando de buscar adaptaciones regionales de las recomendaciones que se hicieron a nivel global. Dos puntos para avanzar en la armonización es la promoción de indicadores estandarizados, y en ese sentido hemos avanzado muchísimo con el 541. Cuando empezamos el proceso de recolección en el 2000, los países reportaban distintos denominadores, algunas actividades, variaban mucho las actividades que estaban incluidas o excluidas, y hemos mejorado las tablas para recolectar esa información, haciendo un énfasis en qué actividades deben incluirse y qué excluirse. Y el otro punto que quisiéramos avanzar es empezar a hacer un pilotaje de la recolección de las 24 actividades mínimas, para observar si en esa recolección a 24 actividades podemos tener una comparabilidad internacional, entendiendo que esta ha sido un listado, digamos, aprobado por la Comisión Estadística, y queremos ver cómo funcionaría recoger no solamente las actividades de cuidado y las actividades de trabajo total, sino también las actividades de ocio, de educación, etc. Y luego con el tema de la cuenta satélite, bueno, esta es un poco fuera de mi área de expertise, pero en este año se aprobó la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales 2025, que incluye un capítulo, el capítulo 34, sobre bienestar, en donde se hace un abordaje a la posibilidad de implementar cuentas satélites del trabajo no remunerado en los hogares, y en esa descripción de las actividades que podrían estar consideradas incluye el trabajo voluntario. Luego dejo el link al documento ahí en el chat para que puedan revisar más a detalle, pero precisamente sí, además de las actividades que tradicionalmente incluimos en el indicador 541, están incluidos el voluntariado y los traslados para todo tipo de actividades. Gracias, Iliana. Bueno, tenemos una última pregunta para Yuka relacionada con esto que incluías en la presentación sobre evaluar las actividades en las que usamos nuestro tiempo con emojis. Dice Olinka Páez, me parece que es información útil para ser ligada con los diferentes tipos de actividades, para un análisis completo y complejo sobre el bienestar de las personas, y pregunta sobre cómo esta información o qué uso se le ha dado a esta información que ha sido recolectada con emojis. Adelante, Yuja.
I'm not sure what the question meant. Is emojis or what do you mean? Emojis, sí. ¿Cómo la han Household usado? levels. ¿Cómo la han usado? Uh, La información. Si la han usado para alguna publicación, si la han desagregado, esto que nos contabas sobre, sobre las caras sonrientes o sobre la evaluación de las actividades. I'm not sure what emojis means. Is there any other kind of name? Yes, what you said about the smiling faces. Smiling faces. Okay, emojis. Exactly. Emojis. Okay. Okay, we tested that emojis and it was very positive for the respondents. We were thinking that it could rise the respondents' response burden, but it was opposite. People were very keen about these smiling faces, and when they full the whole diary, they were okay. My whole day was a great smile. So I think it was a positive thing to include that in a diary. And also we have published one book in the last spring, which I have an article about the happiness about Finnish people, secret of the Finnish happiness. I have, but it's only on Finnish language. But the next IATUR conference, I will present it in English, those results about the smileys and happiness. But I recommend to use them, and it also it was a new information for us. We never before have used them. So and you can calculate that with the different background variables and also episodes. We have 10-minute episodes. You can calculate which part of the day is we have most smileys and which day is not so good, and that kind of information. It was very interesting to have them in a diary. Thank you. Gracias, Yuja. Y muchas gracias también por la participación de todas las asistentes en el panel de preguntas. Bueno, estamos muy cerca del cierre, así que quisiera pedirles que por favor respondan un corto cuestionario de opinión sobre esta sesión que vamos a dejar en el chat. Y también quisiera proponerles que activemos todas quienes podamos la cámara para tomar una foto antes del cierre de la sesión. Así como agradecer mucho por el tiempo y las presentaciones ordenadas y claras de nuestros panelistas y comentaristas. También quisiera invitarles a poder estar atentas a las comunicaciones que enviaremos desde el correo electrónico de la comunidad de práctica para la medición de la sociedad del cuidado. Vamos a tener varios eventos para continuar con esas conversaciones durante el 2026 y vamos a incluir también noticias y novedades sobre las mediciones alrededor de los cuidados en estas comunicaciones mensuales. ¿Me confirman si ya tenemos la foto o todavía tenemos que seguir sonriendo? Y veo a Norma con la mano levantada. Norma, si quieres agregar La había algo. levantado, no, muy rápidamente, nada más para comentarle, preguntarle a Liliana si este ejercicio que hizo Italia y que presenta es algo similar a lo que estaría considerando UNSD para probar más en esta estándar de una guía, los distintos instrumentos. ¿Es algo similar? Bueno, porque fue muy interesante el resultado de Italia y que también
creo que en esta comunidad se pensaba que Italia nos presentara su ejercicio, ¿no? Sería muy bueno conocerlo. Pero sería algo similar, Ileana, a lo que están planeando. Te respondo rápido porque me imagino que Karen quiere hacer un cierre. En realidad son dos cosas distintas. Italia hizo un pilotaje del instrumento, recolectó a nivel súper agregado con un diario ligero versus su operativo tradicional que ellos hacían la batería completa de preguntas. La propuesta que tenemos desde UNSD es no a nivel de la recolección desde las oficinas estadísticas, sino a nivel desde la recolección de UNSD de la listado de actividades de 24 horas. O sea, por ejemplo, le preguntaríamos al INEGI que nos mandara las 24 actividades agregadas y a todos, empezando por los países miembros del grupo de expertos, para poder hacer un análisis de esa información y ver si a futuro podríamos, por ejemplo, incrementar el número de actividades que le pedimos a los países, que actualmente está limitada a las actividades vinculadas con el 541. Muy bien, gracias por la aclaración. Gracias Adelante, a ti. Karen. Falta Bueno, tiempo muchas para discutir. gracias de Comentar. nuevo y ya tenemos en el chat el enlace a esta corta encuesta de opinión que seguramente nos va a ayudar a recolectar además temas que les interese escuchar, además de este de Italia, Norma, que seguramente vamos a tener el próximo año también compartiendo su experiencia. Nos interesa profundizar en este intercambio birregional que hemos activado para cerrar este año. Bueno, gracias por su participación. Estamos en tiempo. Justamente esto también nos sirve para dar cierre a los puntos que estamos incluyendo en el informe de reunión de especialistas en información de uso del tiempo que tuvimos la semana pasada en el marco del Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Y bueno, les deseo un muy feliz resto de día a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todas, a todos. Perdón. Okay. Bye bye. Thank you. Gracias. Hasta luego, muy buen día.